Dios le bendiga. Reciban bendiciones en este hermoso día, iluminado, bello, precioso. Estoy cerrando un poco la cortina. Dios, un poquito ahí. Dios le bendiga. Reciban la paz de Dios. Reciban fuerza de Dios. Reciban esperanza de Dios. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Vengo con un mensaje para usted, vengo con la palabra de Dios. Como siempre, aquí he marcado el mensaje. Como siempre, vengo con la palabra de Dios, con el descendimiento y el conocimiento que da el Espíritu Santo. Vengo con la palabra de Dios. Mi prédica que yo comparto con ustedes es lo que Dios me ha dado, es mi forma, es el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el don de Dios, el llamado de Dios, el espíritu de descendimiento. Amén. Son dones que da el Señor. El Señor no solamente le da un solo don a las personas. Yo me acuerdo que en mi principio yo era la que limpiaba la iglesia, la que ministraba y la que predicaba y la que adoraba a Dios. Amén. Eran todas las cosas en una sola persona. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, glorias. A su nombre, gloria. Voy a compartir con ustedes el Evangelio de Jesucristo. Amén. Estoy en el libro de San Juan, en el nombre del Todopoderoso, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Dice así el testimonio del Espíritu. ¿Cuál sería el testimonio del Espíritu? Porque sabemos que el Espíritu se siente, pero usted no lo ve, es invisible. Pero el Espíritu es el que sostiene la vida. El Espíritu es vida. Amén. Usted sabe que nosotros tenemos vida y tenemos espíritu de vida. Y el Espíritu Santo es el Espíritu que le da el conocimiento de la verdad. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Por eso vino del hombre. Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Por eso vino mediante hombre a la tierra. Vino mediante de una persona de carne y hueso. Mediante una virgen. Mediante un ser humano. Porque vino mediante sangre. Vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu crece, el Espíritu se manifiesta. El Espíritu se manifestó. Si pueden ver que Jesucristo vino y se manifestó. Dice la palabra de Dios, creo que en San Lucas 26:31, todo completo el versículo, leyéndolo, dice que el Espíritu Santo fue una manifestación, se manifestó, fue el verbo, se completó el verbo hecho carne. El verbo es la carne, la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y dice, mediante el agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Padre? ¿Por qué Dios? Porque es omnipotente. ¿Por qué el Verbo? ¿Y por qué el Espíritu Santo? En el cielo hay tres que dan testimonio. Escuche bien, porque son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Si ustedes pueden ver que dice el Padre, porque el Padre es la creación de todas las cosas que Dios. Dice el Verbo porque es una manifestación de cuerpo, de carne, es la vestidura del Espíritu Santo. Por eso Dios mismo hizo el hombre. Ese es el Verbo, la manifestación, la carne, el cuerpo, el Verbo. Pero la fuerza, lo que lo mantiene es el Espíritu. El Espíritu es la verdad y el Espíritu es el testimonio. Y el Espíritu es que está en mí. Y si viene el Espíritu Santo, es un Espíritu Santo. Es un Espíritu con Dios. Es el Verbo de Dios. Es el Espíritu Santo manifestado. Es el Verbo de Dios hecho carne. Dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno.
y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Pero vamos a hablar un poquito. Estos 3 son uno. Porque claro, Dios es Dios es el hacedor de todas las cosas. Estos 3 son uno porque fue el mismo Dios. Esos 3 se complementan y se forman uno. Dice la Escritura que después que Dios hace todo sobre la tierra, del lodo de la tierra sopla y hace el hombre. Es decir, que ahí viene en el espíritu el verbo y el espíritu y la sangre. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Esos 3 dan testimonio en el cielo. El Padre es Dios grandioso, que sus pies dan en la tierra, que cubre el mundo entero. Dios y el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre. Y el Espíritu Santo es la vida. Que usted pestaña los ojos porque tiene vida. Usted habla porque tiene vida. Y ese es un espíritu de vida. Si es un Espíritu Santo, es santo. El Espíritu Santo es el que te lleva a todo conocimiento. El Espíritu Santo es el que te lleva a todo camino y a toda verdad. El Espíritu Santo es el testimonio de Dios. Estos 3. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son unos. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ustedes los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, que la vida vino, el Espíritu que vida, el agua, porque el hombre está hecho de agua y el agua es el bautismo, es necesaria, es el lavamiento del pecado, es la nueva vestidura, es la santidad. El agua te lava, el agua es el testimonio también del Espíritu Santo. El agua te lava y te lleva a toda verdad. Para llegar al agua usted tiene que tener un arrepentimiento, un conocimiento de Dios, de la verdad. Usted tiene que decidirse a acercarse a Dios. Usted tiene que tener una decisión. Usted tiene que guardarse sin el pecado para llegar al agua. Usted es un escalón que usted sube en su vida. El agua. Los 3 que dan testimonio en la tierra: el agua y la sangre. Porque el hombre está formado de sangre. La sangre da testimonio. Jesús derramó su sangre en la tierra. Pagó precio caro nuestro rescate. Él nos lavó con su sangre y con el agua que representa verdad y bautismo y vida. Nos lavó la sangre de Cristo, inmolada, pura, es santa e íntegra, derramada por el hombre, por el pecador, para tu salvación y por la mía. Los 3 que dan testimonio en la tierra: la sangre. Estos 3 concuerdan. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra hay 3 que dan testimonio. 3 en el cielo, 3 en la tierra. Y siempre son 3. Porque está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Siempre son 3. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Por eso dice la palabra de Dios que usted es una iglesia. Usted forma una iglesia. Usted es una iglesia por dentro. Y el que tiene la verdad tiene el testimonio de sí mismo. Amén. Y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en el Hijo de Dios. Amén.
El que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Gloria a Dios. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué el agua, diría usted? Claro, el cuerpo se compone por agua. El mundo es un fundamento del mundo. El mundo era agua y Dios formó la tierra para que usted y yo pusiéramos nuestro pie. Y Dios hiciera el alimento para el hombre, el fruto, las aves, los peces, las frutas, para el hombre que Dios lo preparó y mandó su hijo unigénito, primogénito, para que usted y yo tuviéramos esperanza. Eso es lo que Dios nos da en cada mensaje. Que no sea atormentado ni atribulado por el enemigo y por la polilla que corrompe en esta tierra, por las tentaciones, porque Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Hay una luz al final del túnel. Existe Dios, existe. Créemelo, yo vengo de vida a muerte. Créemelo, y quién sabe cuántas veces. Créemelo que hay vida. Dios está aquí, Dios está con usted. Así como usted ve que el aire lo lleva para acá, lo lleva para allá. Así mismo, porque el Espíritu Santo se manifiesta de esa forma, de esa manera, invisible. Le traes paz, le traes gozo, le traes verdad. Su mente puede ir más firme, con más conocimiento. Mire, lee la Biblia cada vez que usted pueda. Esta es la verdad de Dios. Y hay tres que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo anoté algo que estaba dando otro estudio bíblico en primera de San Juan. Dice, el verbo hecho carne y el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Los testimonios son tres en la tierra y en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La sangre, el agua y el verbo manifestado, porque el verbo es lo que va a cubrir. El Espíritu es el cuerpo, el verbo, el Espíritu Santo es la verdad, es la vida, es la vida, lo que habla, lo que piensa, es lo que sale de ti, es lo que se mantiene invisible en tu cuerpo, como dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es un templo. Gloria a Dios. Entonces podemos ver, hermano mío, que dice la palabra de Dios que el que has creído en Dios tiene la verdad. Tiene la verdad en sí mismo. Porque en sí mismo, siempre yo he escuchado la escritura que dice que usted es una iglesia. Por eso que tenemos que guardarnos. Ahí yo vi un mensaje bíblico que dice que el que le ha conocido no peca y se guarda del pecado, porque el enemigo pecó desde el principio. Casi todo está en la misma, está en la página detrás de donde yo estoy leyendo el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdad, es el testimonio que nosotros podemos tener, y está todo en las Escrituras. La Biblia está inspirada en Jesucristo, en el primer evangelio, en la primera prédica que Jesús anduvo con sus apóstoles, con sus discípulos, la palabra que Dios predicó. La Biblia está inspirada en el evangelio de Jesucristo, en el cristianismo, en la palabra que Jesús predicaba, porque a los discípulos le dijo: Señor, cuando tú no estés, ¿cómo vamos a orar? Y dijo que predicáramos el evangelio por todo el mundo, que se fuera en cadena el evangelio de la paz. Amén. Entonces la palabra nos enseña, el versículo 8, tres son los que dan testimonio en la tierra también: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres y la sangre concuerdan, es decir, que son los mismos, concuerdan. No hay uno que se separe del otro, no hay uno que viva sin el otro. Es imposible, porque si el mismo Dios lo dijo, nosotros no podemos buscarle otra forma. Los tres concuerdan, los tres son uno mismo, porque fue Dios el fabricador, el fundador. Dios mismo, cuando Dios hizo el hombre, lo hizo completo, y traía el agua, y traía la sangre, y traía el Espíritu, y fue uno solo que lo hizo, que se llama Dios. Amén. Por eso que son uno. Por eso que Dios manda que la familia sea unida, no sea dividida. Y Dios manda que la iglesia sea santa, porque tienen que ser una. Amén.
Por eso dice que los tres dan testimonio en la tierra. El Espíritu, por eso también dice la palabra de Dios, sé santo porque yo soy santo. Ahí me están llamando. Sé santo porque yo soy santo. Amén. Entonces ya podemos ver que el primero fue en el cielo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Es el Padre, es el Verbo, porque Dios hizo el hombre. El 6 días de Dios hacer el mundo, hizo el hombre completo, que es el Verbo, que viene a manifestarse en la carne, y el Espíritu Santo, que es la vida, lo que lo va a poner a caminar, que es la vida. Y estos tres son uno, dice el versículo 7 de Juan. Los tres son uno. Entonces, aunque Jesús tenga el nombre de Jesús y Dios, y haya venido caminando, es el mismo Dios, porque es lo mismo. Es el Verbo de Dios hecho carne en el vientre de esa niña de María, que la gente no quiere que la mencione, pero forma parte del reino de Dios y de la iglesia, porque Dios la escoge y Dios comparte desde el principio con ella. Acuérdese que Jesús vino a través de ella, no estaba todavía el Verbo de Dios manifestado sobre la tierra, en la carne, el agua y el Espíritu, que son los tres que forman el cuerpo del hombre. Todavía no había habido manifestación, amén. Todavía no había manifestación de Jesucristo. Entonces la manifestación fue venir el Espíritu Santo y convertirse en el hombre. El Verbo de Dios se hizo hombre. El Verbo de Dios se hizo hombre en el vientre de ella, el Verbo de Dios. Por eso dan testimonio. Y siempre son tres. Si usted ve que son tres, que es el Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo, que es el Padre, Dios, Jesucristo y María Virgen. ¿Ves? Siempre son tres. Lo que forma una familia, yo, mi esposo y el hijo. ¿Ves? Que Dios siempre va por la familia, y la familia representa a la iglesia y la iglesia representa a Jesucristo. Por eso el mismo Dios le dijo a José que no se fuera, que la acompañara, porque Dios manda a la familia. La familia representa a la iglesia y representa el reino de Dios. ¿Ves? Por eso dice que son tres, siempre son tres que dan testimonio. Ahí hay tres. El Padre, que es Dios, que nos hizo a nosotros. El niño que vino, que ese fue el Verbo de Dios. Ese que se hizo hombre, se manifestó de la sangre, porque un ser humano tiene sangre. Y María era hecha de sangre, de agua y del Espíritu. Y ahí vino Dios, porque para tener vida y vivir tiene que tener las tres. Y Dios fue que la hizo a ella. Dios hizo el hombre. Pues ahí vino Dios y se manifestó. Que eso fue el Verbo de Dios hecho hombre. Fue el Espíritu Santo manifestado. Amén. Y los tres son uno. Por eso también ella forma parte del reino de Dios. Tanto en la tierra como en el cielo. Porque ella estaba en la tierra. Y son tres que dan testimonio. En la tierra y también en el cielo. Amén. Lo pueden buscar en 1 de Juan, versículo 0, el testimonio del Espíritu Santo. El versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en el cielo. Ahí está la carne, porque es el Verbo manifestada. Y dice la palabra que también da testimonio en el cielo. Por eso es que si usted y yo nos vamos de aquí, aquí se queda el cuerpo viejo, pero allá se va a manifestar el Espíritu Santo. Ya llegamos jovencitos, como Dios quiera, como Dios nos hizo. Porque la carne vieja es el pecado, y la carga del mundo, el humo, la tierra, el pecado. La Biblia dice claro que aquí la polilla corrompe. Entonces podemos ver el testimonio del Espíritu Santo, es el título. Dice, este es Jesucristo que vino mediante. Jesucristo que vino. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, agua y sangre. María era de sangre, era un ser humano, y la sangre estaba aquí sobre la tierra, no de agua solamente. Este es el Espíritu que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da el testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. El Espíritu es la verdad. Gloria a Dios, porque tres son los que dan un testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vea, ya están los tres, porque Dios es el fundador de los tres. Dios es el que tiene los tres, el fundador de los tres, y nos hizo a nosotros aquí. Y Jesucristo fue el Verbo de Él manifestado aquí en la tierra.
porque ahí lo dice cuando el ángel llama a esta niña, a la Virgen María, y le dice: Dios te coge, Dios, vendrá el verbo de Dios y el Espíritu Santo sobre ti te va a cubrir. Amén. Entonces, el Espíritu Santo y estos tres son unos. Los tres son uno, dice el Señor, son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y el Espíritu, el agua y la sangre. Lo mismo de lo que está hecho yo y hecho usted. Solamente hay que tener el Espíritu, pero santo, para que venga el Señor y se manifieste con usted. El Espíritu tiene que ser con santidad. No el Espíritu es la vida, pero tiene que estar santo. Amén. Gloria a Dios, los tres dan testimonio. Por eso que dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, que es usted en sí mismo, usted la iglesia en sí mismo. Y el que no cree, dice, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio, en el testimonio de Dios acerca de sus hijos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en sus hijos. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, ¿quién tenía el Hijo? El que tiene el Hijo tiene la verdad y tiene la vida. ¿Y quién tenía el Hijo en el vientre? ¿Quién tenía el Hijo? Ella tenía el Hijo y tenía el Padre y el Espíritu Santo, el Verbo, el Espíritu y la vida, lo tenía todo. Cuando nosotros tenemos un hijo aquí, lo tenemos todo. Él tiene la vida del niño, viene con la sangre, con el agua y con el Espíritu de vida. Y María tenía el Espíritu Santo, la verdad en su vientre. Tenía a Dios en su vientre, porque dice que esto no se separa. Estos son lo mismo, es el testimonio. El Espíritu, el Verbo y el agua van juntos. El Espíritu, la sangre y el agua dan testimonio aquí. El Espíritu, la sangre y el Verbo, los tres siempre son uno, no se separan, forman el reino de Dios en la tierra y en el cielo. El Espíritu Santo, el Verbo y la sangre dan testimonio en la tierra. En el cielo el Espíritu, el Verbo y la sangre. Entonces, mire lo que es entender el camino de Dios. Lo voy a leer para terminar. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre que dio, el Verbo que se manifiesta y se hizo hombre como Jesucristo en el vientre de la mujer que cogió de la Virgen, y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno mismo. Y dice que en la tierra hay tres que dan testimonio igual, que la sangre, el Espíritu y el agua. En la tierra es la sangre, el Espíritu y el agua. En el cielo es la sangre, el Verbo y el Espíritu. Hermano, está clara la Escritura. Los tres dan testimonio, son uno. Aunque Jesús haya venido hecho hombre, llamándose Jesús, viene siendo el mismo, porque Dios no divide, y eso salió de Dios. Es como la faz de la tierra cuando Moisés vio, y Moisés vio que no se consumía. Moisés se quiso acercar y oyó la voz de Dios: no te acerques, porque donde tú estás es tierra santa. Por eso que el Espíritu de vida Dios nos lo da. Pero usted y yo estamos diseñados a ser santos. Estamos hechos para ser santos, porque usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Esa niña que Dios cogió en aquellos años que yo no estaba era santa. Por eso vino el Señor y vino y vino dentro de ella el Espíritu, el Verbo y el Padre. Y se manifestó allí, que son los que dan testimonio en el cielo. Vino para que dé testimonio en la tierra. Venga entre sangre, el Espíritu y el agua. Los tres: sangre, Espíritu y el agua dan testimonio aquí. El Verbo lo da en el cielo con la sangre y el Espíritu. Lo da en el cielo el Padre. En el cielo el Padre, el Espíritu y el Verbo.
aquí la sangre, el agua y el espíritu. Amén. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo cuide, Dios me lo guarde. Esto es una enseñanza, porque tengo el conocimiento de la verdad, el espíritu de discernimiento que Dios me dio. No me puedo quedar con lo que Dios me da a mí sola. Alguien tiene que servirle. Nosotros estamos hechos de sangre, nosotros estamos hechos de agua y de espíritu. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tenga el Espíritu Santo. Esa es la diferencia para que sea santo. Dios siempre nos hizo con hijo de él, nos hizo con el espíritu de la vida y nos dio libre albedrío. Y el que tiene a Dios no peca y se frena para pecar, porque usted el que peca, dice la palabra de Dios, que lo tenía aquí, lo voy a predicar, no le ha conocido, no ha conocido el Padre, ni el Espíritu Santo, ni la verdad, porque eso te frena. Dios te me bendiga, Dios te me cuide, Dios te me guarde. Los tres son uno, aquí no se divide, porque es el mismo Dios, es el verbo de Dios manifestado en el hombre. El verbo de Dios fue manifestado en el vientre de María Virgen. Entonces da testimonio en la tierra, y el que tiene el Hijo y tiene a Dios tiene la verdad, y ella lo tenía allí. Pero Dios nos da una enseñanza a nosotros para que entendamos que Jesús no se divide de Dios, que no es de que uno ni de que otro, sino que son lo mismo. Los tres están de acuerdo, los tres son uno mismo, los tres dan el testimonio, los tres son uno. Es decir, hay alma y espíritu, es sangre, espíritu y verdad. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, Dios me lo guarde. Que el Espíritu Santo le ilumine su día, su vida, desde hoy, desde el día de mañana y para siempre. Amén. Dios me lo bendiga.